Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta tutoría virtual de la materia Lógica para Computación. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas. Este día vamos a realizar la tutoría número 5. Tutoría número 5 de la unidad número 4, que es diagramas de flujo. Diagramas de flujo. Muy bien. Por acá tengo presente, vamos a ver a Daisy Noemí, Doris Isabel, Durbins Karen y Gabriela Carolina. Sean bienvenidas cada una de ustedes, estimadas, como solamente son señoritas, ¿verdad? Estimadas estudiantes que están presentes en esta tutoría o en esta clase. Son las que siempre están ahí pendientes y pues las felicito y espero que al final salgan las 4, ¿verdad? Con éxito en las diferentes materias que están llevando en este ciclo. Muy bien. Les decía de que vamos a ver la parte de la unidad 4, que son diagramas de flujo. Antes de entrar a lo que en realidad es o son los diagramas de flujo, vamos a verificar lo que son los pseudocódigos. Y por aquí hay un material que lo vamos a pasar rápido para pasar los diagramas de flujo, que es en sí o en lo cual se centra en la unidad número 4, digamos, diagramas de flujo. Muy bien, tenemos por acá que se habla acerca de lo que es un pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Es una forma de expresar los distintos pasos de manera lógica y ordenada, utilizando un lenguaje lo más cercano al de programación, pero no es 100% código para un lenguaje de programación. Deriva de pseudo, que significa falso, lo que significa que este código no puede ser leído por lenguajes de programación. Está diseñado para que lo entiendan o para que lo entienda el ser humano. Se puede considerar el pseudocódigo como un lenguaje intermedio que se encuentra en medio de nuestro propio lenguaje y el lenguaje de programación que entiende el ordenador. Es decir que cuando hablamos de un pseudocódigo es un paso adelante del algoritmo y es un paso previo a lo que ya es un programa o un código de programa, un código para un programa. Muy bien. Luego aquí hablan las características. Representa un método que facilita la programación y solución del algoritmo del programa. Es una forma de representación fácil de utilizar y manipular, que simplifica el paso del programa al lenguaje de programación. Posee independencia al código en el que se va a escribir el programa, facilitando la posterior programación y resolución del algoritmo del programa. Ventaja y desventaja. Están las diferentes ventajas y las desventajas, ¿verdad? Entonces, no me voy a detener en las componentes y sintaxis o términos o símbolos que se utilizan. Estructura de un algoritmo en pseudocódigo. Tiene esta forma. Comienza con la palabra clave, proceso o alternativa, algoritmo. Entonces, esto está estrechamente relacionado con lo que es el algoritmo. Calcular el promedio de una cantidad de datos ingresada por el usuario. Aquí está. Si ustedes se fijan, esto es prácticamente casi un algoritmo. ¿Sí? Prácticamente es un algoritmo. Entonces, siendo así, no nos vamos a detener en estar explicando eso. Pasemos ya a lo que es el contenido del 4.2, que es el diagrama de flujo o flujograma, como dicen mucho. Bien.
Este es como el material adicional. Cuando nosotros, voy a ubicar acá en el propio contenido. Cuando nosotros hablamos de diagrama de flujo, es como una representación gráfica del algoritmo, o es como una representación gráfica de un código o de un programa. Así de sencillo. Cuando ustedes le pregunten qué es un diagrama de flujo, fíjense que licenciado o ingeniero en sistema, van a decir ustedes, fíjense que yo entiendo de que un diagrama de flujo o un flujograma, como se conoce en algunos otros libros, fíjense que es como una o un estilo de representación gráfica de un algoritmo. Así de sencillo, sin más complicaciones. Es como una representación gráfica de un algoritmo o de un programa o de un código fuente. Entonces, a partir de eso, pues nosotros vamos a continuar. No sé si se ve el contenido, el documento en PDF. Tal vez puede aumentar un poquito. No se ve muy bien. Bueno, muy bien. Aquí lo aumenté un poquito más. Por ahí. Muy bien. Entonces creo que por ahí vamos, ¿verdad? No sé si ya se ve un poco mejor. Bien. Sí. Vean lo que dice acá. Una imagen dice más que 1000 palabras. En otras palabras, ese era lo que yo les decía. De que un diagrama de flujo o un flujograma es una representación gráfica de un algoritmo o de un programa. Muy bien. Desde siempre, los símbolos han sido una herramienta de comunicación para los seres humanos. Las representaciones gráficas ofrecen menos ambigüedad que las expresiones textuales, en el sentido que son más concretos y mejor entendidos. Como decía, una imagen dice más que 1000 palabras, entonces muchas veces yo me he encontrado con textos de 10, 15, 20 páginas y aquello tedioso para estudiarlo, para leerlo, además de que se utiliza un lenguaje bastante abstracto, digamos que no se representan gráficas. A veces cuando busco ese contenido en otra área, digamos, o busco otra dirección para ver qué hay acerca de ese tema, me represento con algunas ilustraciones que me ayudan para poder entender aquello que no entendí de 15, 20, 25, 30 páginas con un lenguaje abstracto, una escritura bastante compleja. Entonces vengo y a través de una ilustración yo me doy cuenta de que pues estaba fácil, ¿verdad? O no es cosa de otro mundo y pues se ve mucho más fácil. Entonces desde siempre los símbolos han sido una herramienta de comunicación para los seres humanos. Entonces en las ciencias computacionales los diagramas son utilizados ampliamente para clarificar la solución de problemas de procesamiento, esquematizar modelos y señalar términos de referencia. Entendemos por diagrama al conjunto de símbolos que contienen un significado preestablecido, breves, texto, explicativos y líneas que conectan a los elementos entre sí, relacionados y dándoles una secuencia. Una parte indispensable de todo sistema de diagramación es que todas las personas interpreten los símbolos de la misma manera. Por esta razón, en este capítulo trataremos a los diagramas de flujo desde una perspectiva estandarizada. Muy bien.
se tienen dos alternativas al diagramar: crear nuestra propia simbología o utilizar una simbología estándar, es decir, la simbología que algún libro ya nos da. Entonces no nos vamos a poner a estar inventando cuando ya un libro nos dice, mire, aquí están estos símbolos, a través como estos símbolos va a elaborar un diagrama de flujo. Entonces, bien, diagrama de flujo. Muy bien, mientras pueden leer ustedes un poquito ahí, voy a tomar un vaso de agua, con su permiso. Entonces ahí tenemos lo que es un diagrama de flujo, es una representación visual. No me voy a entretener en leer todo eso, solamente me voy a ir y presentar las ventajas de utilizar el diagrama de flujo. Las ventajas de utilizar un diagrama de flujo son las siguientes: son generalmente conocidos e interpretados, son una de las mejores formas de comunicar la lógica de un programa o sistema, permiten el análisis de un problema de una forma abstracta, son aceptados como documentación técnica para los programas y desarrollos, sirven como referencia para los programadores, apoyan el proceso de depuración de programas, sobre todo en la solución de problemas relacionados con la lógica del programa, mismo que el compilador es incapaz de detectar. Facilitan las funciones de mantenimiento. Facilitan las funciones de mantenimiento a los programas al exponerlos de una forma clara. Voy a ir avanzando. Aquí hay diferentes estándares de diagramas de flujo. Y se habla de diagrama de flujo de datos, diagrama de flujo de programas, diagrama de flujo de sistemas, diagrama de flujo de red, diagrama de recursos de sistemas. Entonces nosotros vamos a ver en qué entramos por acá. Símbolos utilizados en los diagramas de flujo. Están los símbolos de datos, están los símbolos de proceso, están los símbolos de línea, están los símbolos especiales. Entonces aquí a esto quiero entrar. Digamos de que acá hay diferentes
diferentes símbolos. Este me parece que es un rombo, si no me equivoco. El primero es como un rectángulo que se hace de lado, que se inclina hacia la derecha. Entonces, este símbolo tiene un propósito. Aquí faltó un circulito, que el círculo representa inicio. Dentro del círculo se pone inicio. Pero bueno, a medida que vamos avanzando se va a ir viendo. Pero que aquí se inician con algunos símbolos. Dice, los símbolos que aplican a los diagramas de flujo de los programas son los siguientes. El primero es de datos. Ese que ven como romboide. Permítanme. Vamos a ver, no tengo algo con que buscar por aquí a mano. Voy a ver, permítanme. Ya les voy a decir, pero continuemos. Entonces, ese símbolo que ustedes ven ahí representa datos de entrada y de salida. Más que todo, yo recuerdo que cuando trabajé con esto, cuando era estudiante, este símbolo se utilizaba de entrada. ¿Qué era lo que hacía? Hacía una petición y en esa petición, dentro de ese símbolo se ponía la petición. Por ejemplo, si yo voy a encontrar, digamos, si yo voy a encontrar, por decirlo así, o voy a realizar la suma de dos números, entonces dentro de este símbolo se escribiría, digamos, si yo antes digo, vamos a decir como así, de esta manera, como el primer número. Y número 2 como segundo número. Entonces acá dentro de este símbolo que ustedes ven se escribiría N1, como decir, está pidiendo el primer número, y luego N2 como queriendo decir, está pidiendo el segundo número, así de esa manera. Y independientemente de todo lo que se va a necesitar y que se va a pedir, pues se ingresa dentro de este símbolo, ¿sí? Luego está el siguiente símbolo. Ya explicamos este primer símbolo, que el primer símbolo representa datos de entrada, y en este caso, acá en este, digamos, en este caso, en este documento, también se muestran los datos de salida. Pues yo utilizaba para datos de salida esta simbología. Esta. Más o menos así. Pero que acá se utiliza esa misma. Vamos a ver más adelante si en los ejemplos lo hacen. Muy bien. Ahora tenemos la siguiente figura. Esta. Este es un rectángulo. ¿Para qué sirve esto? Para realizar algún proceso. En este caso, si en el anterior yo ingresé n1 y n2 y se trata de realizar la suma de dos números, en ese proceso va a realizar la suma de los dos números. Muy bien, entonces dice acá, vamos a leer lo que significa este símbolo. Representa cualquier operación, oiga bien, cualquier operación de procesamiento. Por ejemplo, la ejecución de una o más operaciones que resultan un cambio de valor. Forma o ubicación de la información. También puede tratarse de operaciones para determinar una o más rutas que puede seguir el flujo del programa, sin que sea una decisión. Entonces, operaciones que soportan declaraciones y cambio de estados. Por ejemplo, en este caso podríamos decir vamos a decir que suma, acá este rectángulo haría el proceso siguiente, suma, y lo haría así, n1
así, S. Y yo recuerdo que se representaba con una flechita así, o lo vamos a escribir igual. S igual a n sub 1 más n sub 2. Así. Antes tiene que haberse declarado quién es S. Entonces, vamos a escribir aquí S igual a la suma de los dos números. Así. Entonces, de eso se trata, de que este rectángulo hace el proceso, en este caso, de ser una suma, puede ser una multiplicación, puede ser, digamos, que encuentra el salario o calcula el salario de un trabajador de una empresa, etcétera. Muy bien, vamos a borrar esto porque tenemos que ir a avanzar. Luego tenemos la siguiente figura, es otro rectángulo pero con doble raya a ambos lados, que también se refiere al proceso. Símbolo de proceso predefinido. Representa un proceso nominado que consiste en una o más operaciones específicas en otro lado, como podría ser su subrutina o un módulo externo. Puede ser utilizado para evitar la mezcla de operaciones de diferente nivel. Entonces, también sirve para realizar operaciones, pero hay algunos casos especiales. El otro símbolo, que es como un hexágono. Sí, es un hexágono que tiene 6 lados. Dice que este símbolo representa una modificación o construcción que afecta a la actividad subsecuente, aunque no forma parte del programa. Ejemplo de esto sería establecer una variable de trabajo o el inicializar contadores y acumuladores, operaciones que soporta cambio de estado. Es decir, que este sería como un proceso donde se va a hacer un cambio y donde pues podrían ir contadores y acumuladores. Aunque en algunos casos, bueno, los acumuladores se definen anteriormente. Muy bien. Continuemos. Tenemos el siguiente símbolo. Aquí falta una gran cantidad de símbolos. Este es como un... no sé cómo decirlo. Se me olvidó el nombre de esa figura. Es como un rombo. Rombo parece. Nada más que está girada. Pero la forma como tiene es para hacer una operación de decisión. Que a partir de él se derivan dos opciones. Por la punta del lado derecho y por la punta del lado izquierdo. Por ejemplo, acá. De aquí sale una opción y aquí sale otra opción. Entonces, pero que aquí adentro hay una condición. Dice, representa una operación de decisión. Que es una decisión que se va a llevar a cabo de acuerdo a la condición que está dentro de la figurita. ¿Sí? Entonces, representa una operación de decisión que aunque tiene una sola entrada, puede tener varias salidas. Unas y solo una de las salidas será utilizada. Muy bien. Puede tener varias salidas, pero dice que solamente una será utilizada. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien puede decir, si el número es mayor que 5,
Por ejemplo, digamos que ahí adentro hay un número y nos dice, mire, si el número es mayor que 5, elévelo al cuadrado. Si el número es menor que 5, saque raíz cuadrada. Entonces significa, por ejemplo, de que hay una opción. Por ejemplo, aquí puede ser que sea que le eleve al cuadrado y este sea que le saque raíz cuadrada. Entonces, una de dos puede ocurrir. No pueden ocurrir ambas al mismo tiempo. Entonces, le estoy tratando de decir este ejemplo para que ustedes entiendan esta figura que se refiere a que allá adentro hay una condición que, de acuerdo a lo que suceda, si cumple con esa condición y si no cumple con esa condición, se va a tomar una de dos decisiones, bien agarrando para la derecha o para la izquierda. Dice ahí, una y solo una de las salidas será utilizada. Y la selección de la salida está en función de la evaluación de una condición lógica. Es lo que les decía. Ahí adentro tiene que estar una condición lógica para que se tome una decisión. ¿Sí? Entonces, cada salida se representa como líneas de flujo adyacente que representan las rutas que el proceso puede seguir. Operaciones que soporta. Estructura de decisiones. Vamos a ver si más abajo existen otras opciones. Esa es una verdad. Estructura de decisión. Aquí hay otra figura. Esas dos líneas son de proceso. Símbolo, modo paralelo. Representa la sincronización de dos o más operaciones que deben realizarse de forma dependiente, paralelo. El uso del modo paralelo hace obligatorio que para realizar un proceso sea necesaria la conclusión de otro proceso. Operación que soporta cambio de estado. Símbolo, el siguiente símbolo de proceso, símbolo de límite de bucle. Tenemos otro símbolo de bucle como hacia abajo. Y están pues todos esos. Tenemos este de la ruedita. Ese de la ruedita significa, por ejemplo, yo aquí estoy haciendo un diagrama de flujo, por aquí tengo donde dice inicio, por aquí un rectángulo, por aquí, digamos que esta es una página, supongamos, esta es una página de papel bond. Por aquí tengo esto, voy a pedir algunos datos, luego aquí hacen procesamiento, luego por aquí hay una condición y no me ajustó el espacio. Entonces lo que hago es de que hago lo siguiente. Y aquí, digamos, aquí pongo esta ruedita que es la que tengo acá. Entonces aquí voy a poner A, digamos. Y voy a seguir en otra página. Esta es otra página y voy a poner A. Eso me indica que aquí sigue lo que yo estoy haciendo aquí y este es un símbolo de conector. Y aquí continúo, aquí y así sucesivamente y así. Permítanme un momentito. Muy bien. Entonces, para eso sirve esa ruedita, ese circulito.
Muy bien. El siguiente símbolo especial, que es este. Es otro símbolo especial que es un símbolo terminador. Aquí lo utilizan como el terminador, pero también, bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Representa la salida o la entrada al diagrama. Al menos se debe tener una entrada al diagrama inicio y al menos una terminación, fin. Entonces, por ejemplo, este símbolo que ustedes ven acá es este que tengo acá. ¿Sí? Al final del programa, cuando este es una ruedita, no lo voy a confundir. Este es como una ruedita mayugada, algo así, por decirlo así. Entonces, cuando yo termine aquí el programa, aquí tiene que decir, aquí dice inicio, entonces tiene que haber como una ruedita mayugada que diga fin. Eso va a indicar que ahí termina el programa, o que ahí termina el flujograma. Entonces, dentro de este flujograma hay diferentes operaciones, podríamos decir. Muy bien. Está el siguiente símbolo especial, símbolo de anotación. Agrega explicaciones que clarifiquen de forma descriptiva el funcionamiento del programa y sus elementos. Es decir, son como agregados que me permiten entender el flujograma. Por ejemplo, si yo no entiendo algo, le agrego ese y le pongo por ahí. Aquí se trata de realizar la suma de dos números que se ingresaron al inicio. Son cuestiones que tiene el programa para poder detallar el programa y que se pueda entender, o más bien dicho, el flujograma. Reglas para la elaboración del diagrama de flujo. Las reglas básicas para la elaboración de diagrama de flujo son las siguientes. Deben utilizarse símbolos estándar para la diagramación, aplicables a los diagramas de flujo de programas. Todos los requerimientos y actividades del programa deberán representarse en orden lógico. El diagrama de flujo debe ser claro, limpio y fácil de seguir. Y pues todo eso, pues ahí está. Y yo no me voy a detener a explicar eso. Bien. Dentro del flujo hay que tener muy en cuenta que dentro del flujograma no van los símbolos de do, while, for, nada de eso. El flujograma es como una explicación más sencilla, que no se utilizan las palabras o el lenguaje que se hace en el algoritmo. Al menos eso yo lo tengo entendido así y yo lo aprendí de esa manera. Que en el flujograma pues es sencillo, con palabras, no se utilizan las expresiones de do, while, for, nada de eso, nada de eso. Entonces, aquí vamos a ver cómo se hace cómo se elabora el diagrama de flujo o el flujograma. Se llama el flujograma o diagrama de flujo o el flujo de programa. Bien. Ejemplificaremos la creación de un diagrama de flujo de un programa con un programa que estará preguntando números del 1 al 10. Solo terminará su ejecución al momento en que proporcione un número 7. El algoritmo sería como sigue. Inicio. Por el momento es el algoritmo, ¿verdad? El flujograma ya vamos a ver cómo se hace. Entonces el algoritmo sería de la siguiente manera. Inicio. Se pregunta un número del 1 al 10. Se pregunta un número del 1 al 10.
Si el número es igual a 7, entonces el programa Si el número es igual a 7, entonces el programa concluye. Si el número no es 7, entonces el programa manda un mensaje que diga que el número no es el esperado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta condición? Que se van a seguir preguntando cuando usted ingrese un número y ese número no es igual a 7, va a volver a preguntar y va a decir el número no es el esperado, y puede ser que le vuelva a pedir el número. Cuando usted le ingrese 2, le va a caer un mensaje que diga el número no es el esperado. Cuando usted le ingrese 5, le va a caer un mensaje que diga el número no es el esperado. Cuando usted ingrese el número 7, le va a decir o va a concluir el programa, ya va a dejar de funcionar. Puede ser que le tiren un mensaje que le diga fin del programa. Sí. Así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este programa? Va a estar esperando que usted le ingrese el número 7 para que él pueda terminar. Mientras usted no le ingrese el número 7, no va a terminar el programa y le va a quedar un mensaje que va a decir no es el número esperado. Muy bien. Inicio y fin. Como todos los diagramas deben tener principio y fin, el primer paso es colocar los símbolos de inicio y fin. Para ello se utilizan el símbolo terminador. Ahí está. Eso es lo que le explicaba hace un momento. Que ese símbolo que ustedes ven ahí se va a utilizar para dar inicio a un programa y para finalizar un programa. Pero que entre inicio y fin hay un gran montón de procedimientos, de símbolos, de estructura y todo eso. Pero lo que acá se está haciendo en este momento es explicar y detallar de que esos dos son los conectores que se van a utilizar para el inicio y para el final. Pero mire, yo tengo que hacer otro procedimiento, entonces no puede colocarle ese símbolo todavía con la opción de fin, sino que tiene que hacer los diferentes procedimientos para luego, cuando ya concluya, pues entre la opción donde diga fin. ¿Se va entendiendo desde el momento? Hola, hola. ¿Se va entendiendo lo que voy haciendo? Karen, Gabriela, Doris, Daisy, ¿están por ahí? Sí, más o menos. Muy bien. Entonces, lo que les decía en un inicio, que los diagramas de flujo o flujograma, como se conocen en otros documentos, es la representación simbólica o la representación gráfica, por decirlo así, de los algoritmos y de los programas. Muy bien. Continuemos. La preparación. ¿Cómo es un ciclo? Que estará repitiéndose un número indeterminado de veces. Agregamos una variable de control de proceso salida por 2. De inicio valdrá no cuando el número sea 7 y cambiará su valor sí y cambiará su valor así, con lo que provocará la terminación del programa.
Vea cuando se especifica con el símbolo de preparación. Dado que es una variable de trabajo que no forma parte de la lógica original del programa, esto es común cuando se utiliza contadores, acumuladores y variables de tipo bandera, que tienen como misión controlar la ejecución del código del programa. Vea cómo las líneas del flujo aparecen con una punta de flecha. Esto no es requerido por el estándar ANSI, pero se permite para hacer énfasis en la dirección del programa, del control del programa. En este aspecto es útil cuando el diagrama está saturado y la lectura de izquierda a derecha, arriba a abajo, es complicada mantener. Muy bien. Vamos a ver. Aquí hay una representación gráfica. De cuando se utiliza el símbolo preparación, no está con un ejemplo específico. Cuando se utilizan bucles, dado que se estará preguntando de forma reiterada un número, se integra un bucle al diagrama. Continuemos. Aquí, pidiendo y mostrando datos. Aquí ya se vuelve un poquito más completo. Pidiendo y mostrando datos. Para solicitar y mostrar datos se utiliza el símbolo dato. En nuestro ejemplo, uno muestra el texto que solicita el dato, mostrado de datos, mientras que el otro pregunta el dato, petición de datos, que se asignará a la variable número. Muy bien. Acá donde dice inicio, luego la siguiente condición es como un aspecto de que nos va a servir para que el programa permanezca abierto y no se vaya a cerrar. Luego el siguiente bucle lo que me va a permitir este bucle es una repetición si el número que se proporciona es distinto de 7. Entonces, establecer ese criterio. Aquí está la explicación de eso, ¿verdad? Del bucle. Dado que se trata de preguntando de forma reiterada, el número se integra al bucle al diagrama. Porque no va a salir mientras no se ingrese el número 7. Entonces, dice proporcione un número. Ese bucle lo que me permite es hacer un procedimiento. Cuando yo proporcione un número y proporcione un número, y si b sub 1 hasta que salir sea igual a sí, entonces aquí va a depender del número que yo ingrese. El número que yo ingrese. Cuando yo ingrese el número 7, va a entender de que yo le estoy diciendo salga. Entonces salir va a ser igual a sí. Entonces cuando yo ingrese el número 7 va a salir y se va a ir a la opción fin. Y ahí va a terminar el programa. Tal vez no se entiende de entrada este ejemplo, pero a medida que vayamos practicando, se va a ir entendiendo. Muy bien. Dice, manejo de condiciones, manejo de condicionales. Las condicionales se manejan a través de símbolos de decisión. Se evalúan si el número es 7. Si el número es 7, se asignará el valor de sí. Es lo que les decía. Que va a entender o va a evaluar la palabra sí a la variable salir.
con lo que la condición del bucle se cumple, dando por concluido el programa. En caso de que el número no sea 7, salir seguirá manteniendo su valor de no. Es decir, como que salir va a ser igual que no mientras no sea 7. Entonces la condición del bucle no se cumplirá y todo el proceso se ejecuta nuevamente. ¿Sí? En otras palabras, aquí digamos de que ya se va complementando más el programa. Aquí iniciamos y agregamos esta condición de salir igual a no cuando, como dándole a entender de que, declarando esa variable, diciéndole de que si no se ingresa el número 7, pues salir va a ser igual que no, es decir, no se va a cumplir esa condición. Ahora, cuando entra el bucle, directamente la primera vez que se hace, si no se ingresa 7, pues dice el primer procedimiento, proporcione un número. Después que proporciona número, se declara el número. ¿Sí? Se declara el número. Ahora, cuando se declara el número, va a la siguiente condición. Y dice acá, y pregunta. Acá hace una pregunta. El número igual a 7. Muy bien. Entonces, cuando llega a la condición y hace esa comparación y pregunta, ¿el número es igual a 7? Y cuando se da cuenta de que el número no es igual a 7, entonces se va hacia la siguiente opción y dice, no es el número esperado. Y cuando sale de acá, llega al bucle, al final del bucle, y vuelve a iniciarse nuevamente el proceso. Y cuando inicia el proceso, pues vuelve a proporcionar, o a decir, proporcione un mensaje de que diga, proporcione el número. Y aquí define el número y vuelve a preguntar, ¿el número es igual a 7? Entonces, si el número es igual a 7, se dirige hacia este lado, donde dice salir es igual a sí. Entonces significa que el programa va a entender de que si le está diciendo que el número 7, le está diciendo, mire, salga del programa. Entonces, cuando llega al bucle, al final del bucle, lo que hace de que salirse es igual a sí, entonces llega al fin el programa. Y sale. Así es sencillo. ¿Alguien puede decirme, licenciado, no entiende? Pues tranquilo señorita. Esto no se entiende de la noche a la mañana. A mí me costó cuando yo era estudiante. Puede ser que a ustedes les cueste también, o puede ser que de entrada le entienda. Muy bien. Continuemos. Uso del get y el put. Bien.
Como podrá darse cuenta, los símbolos datos son iguales para la petición de datos que para la muestra de datos. Hacemos algunas modificaciones en el texto del símbolo a fin de darles un sentido específico. Si el símbolo hace referencia a una petición de datos, antepondremos al nombre de la variable la palabra get, que dice conseguir. El símbolo hace referencia a una muestra de datos. Antepondremos el mensaje de salida la palabra put, que significa colocar nuestro diagrama. Nuestro diagrama quedaría como sigue. Bien. Es lo mismo que el diagrama anterior, es lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Observe acá usted que acá cuando pidió le antecedió con la palabra put, porque iba a pedir que proporcione el número. Y luego en el siguiente se define el número, pero se le anticipa con la letra head. Eso es para que no haya confusión, ¿verdad? Cuando diga proporcione el número es lo que está haciendo una petición. Y en el siguiente paso, cuando diga get número, es porque está definiendo dicho número que ingresó cuando puso put, proporcione un número. ¿Sí? Y luego entra la condición. Si el número es igual a 7, entonces put no es el número esperado. Si el valor es distinto de 7, entonces salir va a ser igual a 6 y va a salir del programa. Muy bien. No sé si se entiende esta parte. Y ahí al final está fin. El diagrama de flujo de casos prácticos. Creo que vamos a ver. Este es bastante extenso. Aquí están estas simbologías. Y vamos a ver el caso 1, mensaje. Este programa tiene como finalidad comprobar técnicas y herramientas de desarrollo. Lo que el programa debe hacer es preguntar por un mensaje de saludo para posteriormente mostrar el mensaje que se le proporciona. Diagrama de flujo del programa. Por ejemplo, está el inicio, que inicia con esa rayita un poco mayugada, como dice, un poco de lado. Ahora, input es el proceso que pide, entonces dice escribe el mensaje a mostrar. Muy bien, entonces luego get lo que hace es de que muestre el mensaje en la siguiente opción, y ese sería todo el procedimiento. Ese sería todo el procedimiento. Ese sería todo el procedimiento. Y luego input mensaje es de que tire el mensaje. Entonces hay que tener muy en cuenta todo eso. Muy en cuenta todo eso. Y luego creo que llegaría hasta ahí. ¿Sí? Eso sería todo para este día. No sé si hay alguna duda. Han estado bastante calladas hoy, señorita. Es que como usted dijo, el es bien difícil de leerle. Tal vez hoy hay otra manera de entender, pero que esta es la metodología que utiliza el libro
ese libro y hay que seguirla. Yo podría haber hecho, digamos, haberlo hecho de otra manera, pero hay que seguir esta forma porque en las diferentes actividades en el examen tiene que seguir esta secuencia y pues al final pues si no lo hace de esta manera puede salir afectado. No es que la otra forma sea incorrecta, pero muchas veces lo que es de coordinación se sugiere de que o sugieren que se trabaje de esta manera. Muy bien. Entonces espero que a medida vayamos avanzando se va a ir entendiendo. Les decía, esta es una representación gráfica. Es una representación gráfica de los flujogramas y de los programas que van a ser en programación 1 o programación 2, no sé cómo se llama. ¿Sí? Entonces, pero que la esencia está en que ustedes aprenden a programar. Fíjense que un flujograma permite dar la pauta de cómo se va a elaborar el programa. Porque muchas veces cuando nos ponemos directamente a querer hacer el programa, nos quedamos cortos y nos fluyen las ideas. En cambio, si antes nos ponemos a hacer un flujograma, nos damos cuenta que ahí, haciéndolo en papel, nos damos cuenta de que se necesita esta cosita, se necesita esta otra. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en eso. Yo quiero preguntarle algo. Dígame. Como según cómo los han estado explicando en las diferentes unidades, lo primero que vamos a hacer lo primero que nosotros vamos a elaborar es un algoritmo. Ajá. Sí. Y luego sería el pseudocódigo y ahora estamos con el programa. Entonces mi pregunta es, ¿tendremos que hacer los tres pasos para poder ya introducirnos a alguna programación? Disculpe que todavía esté algo. Fíjese de que hay diferentes formas como explican, digamos, diferentes profesores diferentes. Fíjese que a mí me explicaron de la siguiente manera. En realidad, yo de entrada no vi algoritmo. De un solo nos fuimos a los flujogramas. Y del flujograma nos tiraron directamente al programa. Entonces, yo sentí un cambio drástico. Yo sentí un cambio drástico porque cuando entré a programar, yo no sabía de que previo tendría que haberse elaborado un algoritmo para ver, por ejemplo, los términos de for, do, while, todo eso. Entonces nadie me dijo, mira, hay que hacer esto primero. Sino que yo solo, el docente llegó, vaya, ya recibieron introducción a la informática, porque así se llamaba cuando en la materia que vimos todo eso de programa. Ya vimos los programas, hoy vamos con programa 1, programación 1, y en programación 1 ahora ya aquí está el programa C++, ahora hay que programar. Ahora lo que ustedes hicieron en el programa vamos a trasladarlo para acá. Pero sentí un cambio, sentí como que de ese paso del flujograma ya el programa, sentí como que era una grada de 3 metros que tenía que saltar y no podía. En cambio acá se inició con el algoritmo. Hoy vamos con el flujograma. Y después van a ir con el programa allá en programación 1. Entonces acá podría pensarse que se habla del algoritmo y del flujograma. Esa secuencia. El algoritmo
y el flujograma, que es la representación gráfica del algoritmo. Algoritmo, flujograma, así. Algoritmo primero, después flujograma o diagrama de flujo, como les venía explicando. Entonces, ¿dónde queda el diagrama de flujo? Queda entre... ¿Dónde queda el diagrama de flujo o el flujograma? Queda entre el algoritmo y el programa. Ahí queda. Entonces, creo que la lógica es el algoritmo y posteriormente el flujograma. El pseudocódigo prácticamente viene siendo como el algoritmo, prácticamente. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, Daisy, o no di respuesta a su pregunta. Sí, licenciado. Ahorita sí ya me quedó claro un poquito cómo es. El algoritmo es el que elaboramos así, ¿verdad? Fácil, digamos, sin ninguna figura. Y ya el programa es el que lo estaba explicando usted, que tenemos que necesitar de diferentes figuritas para ir armando. Sí, así es. Y la cuestión es de que fíjense que hay diferentes, por ejemplo, la forma como yo vi los flujogramas es diferente a como acá se está explicando, a como acá está en este libro. Pero igual, el mismo propósito, la misma metodología, bueno, la misma idea es el mismo fin. Sí. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Esto es bastante extenso, muy extenso. Querer abarcar, digamos, todo es difícil, pero agarrando lo esencial es útil para una materia posteriormente. En este caso, esta lógica para computación necesaria para programación 1 y programación 2 creo que llevan ustedes, si no me equivoco. Entonces, así sería. Si no lo entiende, no se preocupe, pero usted estudie. Karen, Gabriela, Doris, Daisy, estudien. No lo entiendo, pero usted estudie. Mire, no lo entiendo y ya lo estudié una vez, estudie. Fíjese que ya lo voy leyendo 3 veces, sigue estudiando. Como experiencia que tuve como estudiante, así me pasó. No entendía, volvía nuevamente, no entendía, volvía nuevamente, no entendía, volvía nuevamente, no entendía, volvía nuevamente. No entendía y volvía nuevamente. Se trata de no darse por vencido. De eso se trata. De echarle ganas y no darse por vencido. Entonces les animo a seguir adelante. Y pues, no sé si hay alguna pregunta. No, Liz, creo que no. Muy bien. Ya habló Karen. En representación de todas, dice. Ya no tenemos duda. Muy bien. Entonces, vamos a ir... Como no vamos a las demás, me toca decir por todas. Ah, muy bien. Entonces, creo que vamos a llegar hasta ahí. Y yo me voy a despedir ahorita, pero animarles a que sigan adelante, ¿verdad? Y ahí vamos a estar en contacto por medio de WhatsApp para las diferentes actividades que tenemos por ahí pendientes. Y pues, si alguien... Licenciado, si hay una tarea pendiente, ¿nos puede ayudar ahí para orientarnos, por favor? Vaya, les voy a orientar. Les voy a orientar ahí. Sí, claro. Yo les voy a orientar. Me voy a despedir, pero quiero que se queden en línea. ¿De acuerdo?
Bien, ha sido un gusto, estimadas estudiantes. Pasen un feliz día, cuídense, bendiciones a todos y llegamos hasta aquí con esta tutoría número 5 de lógica para computación.